Estados Unidos sorprende a su propio pueblo y envía más soldados y equipo bélico a Arabia Saudí. Aviones, misiles, radares, vehículos, de todo un poco más. Y así Medio Oriente se convierte aún más en la peor zona de paz para el mundo. Es un polvorín. Cada vez hay más armas, más soldados y más misiles. ¿A qué se debe esto? O más aún, ¿hasta cuándo va a terminar esto? ¿O cómo va a terminar? Oriente Medio indiscutiblemente es ya una bomba de tiempo. ¿Quién se atreverá a encender la irreversible mecha? Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, precisamente desde Medio Oriente, desde el lugar de la noticia, desde el ojo del huracán, siempre detrás de la razón. التجارة البحرية تشكل تهديدا لنا مشتركا لنا جميعا. نحن ندعو المجتمع الدولي للاعتراف بممارسات إيران لخلق هذه الرواية المزيفة واضح وصريح. ثانيا أن هذا الهجوم قد نشأ من الشمال وبلا شك أنه كان مدعوما من إيران. إن الأدلة التي ستشاهدونها في عرضي الحال والمعروف. This deployment of additional forces to the Kingdom of Saudi Arabia is for the purpose of defense of our interests and assets in the region, and also to reestablish deterrence with respect to Iran in the wake of an attack on Saudi Arabia. And to send the message to the Iranians, do not strike another sovereign state, do not threaten American interests, American forces, or we will respond. And I've said time and time again, do not mistake our restraint for weakness. If you will regret that. Engine run up, check. Data link, check. iPro, close. ACH. Pre-fire check is complete. We are experts in all aspects of mobility, accountability, and survivability. Engine run up, check. Data link, check. iPro, close. ACH. Pre-fire check is complete. Okay. We are experts in all aspects of mobility, accountability, and survivability. I gobbled it. Saudi Arabia, at my request, has agreed to pay us for everything we're doing. That's a first. بیش از اون چی که در مسئله آرامکو خسارت وارد شده اینا دارن تبلیغ میکنن. دلیلش چیه؟ خب برای چی دارن بیشتر تبلیغ میکنن؟ خسارت هایی که ممکنه مثلا در 2 هفته بشه جبران کرد میگن در 1 ماه هم نمیشه جبران کرد. دلیلش اینه که آمریکا به طور کامل این منطقه رو میخواد تصاحب کنه. البته الان میگن که ما سیستم های پدافندی پتریوت چی اینا میخوایم بیاریم. پیداست کل نفت شرقی عربستان رو اینا میخوان در مشت خودشون به طور کامل قرار. دقت کنید. تهاجم محدود باقی نمیماند. ما اهل تنبیهیم و تعقیب نشان داده ایم. تا فروپاشی هر مهاجمی از پای نمی‌افتد. Ahí estamos en YouTube para que repita una y otra vez el reportaje y si algo no le entiende, pues nos escribe también, le contestamos. En lo personal trato de contestar muchos mensajes. Muchas gracias a todos ustedes siempre. Gracias al equipo de Detrás de la Razón, siempre gracias a ellos se hace posible también este programa y al equipo también allá en Madrid. Gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos esta noche el honor de tener al maestro Layos Asdí,
analista político allá en San Juan, Puerto Rico. Layos, es un placer tenerte. Y Lluís Torres, periodista y gran experto en estos asuntos, siempre con sus brillantes y puntuales análisis. Layos, gracias. Lluís, gracias. Buenas noches aquí en Teherán. Lluís, comienzo contigo. Un ciudadano de Estados Unidos que es anti-Trump dijo esto en el Washington Post, lo siguiente, dice: claro que ayudaremos a Arabia Saudí tan pronto como dejen en libertad a las mujeres, sus mujeres, y nos den lo que queda del cuerpo del periodista Khashoggi. Ah, pero nos están pagando. Ahora entonces las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son mercenarios. Dios nos bendiga. ¿Qué opinas de esto? Buenas tardes, Roberto. Un placer estar aquí de nuevo. Estas declaraciones no son nada más que un síntoma de lo que viene a ser la línea política de Estados Unidos en lo que respecta a sus relaciones exteriores. Es decir, y como hemos comentado ya alguna vez aquí, Estados Unidos y en general las grandes potencias y las potencias occidentales tienen una política exterior hipócrita. Es decir, son aliadas de estados que en otros escenarios condenarían por cometer violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad, como lo hace Arabia Saudí en un escenario de proxy wars ahora mismo en Yemen. Y este es un estado al que se apoya, al que se vende armas y al que se aplaude, mientras Estados Unidos, por ejemplo, estaría condenando el régimen iraní por cometer violaciones de derechos humanos supuestamente. Entonces, esta es una doble vara de medir, es una doble moral que Estados Unidos aplica en su política exterior constantemente. Y además ahora mercenarios los soldados de Estados Unidos, ¿no? A ver, Layos, este es otro ciudadano en el Washington Post. Me pareció tomar en cuenta estos comentarios ahí en el Washington Post porque ilustran mucho. Hay mucha gente en el pueblo de Estados Unidos descontenta. Dice: Arabia Saudí envía aproximadamente a 20 de sus ciudadanos para destruir el World Trade Center, las Torres Gemelas y una parte del Pentágono. Ahora recibe nuestro apoyo. Los kurdos que pagaron con su sangre para ayudarnos son apuñalados por la espalda. Nuestro secretario de Defensa, el de Estados Unidos, es un traidor de los intereses de nuestra nación. Debería haber vuelto a estudiar cuando Trump le dio estas órdenes. ¿Qué opinas, Layos? Sí, bueno, es una de esas cosas, la participación del gobierno saudí, en particular obviamente la monarquía, que es la que manda en el reino de Arabia Saudita, en los atentados del 11 de septiembre. Claro, eso es otro tema, otra historia para hablar, para un debate, pero yo diría que por inteligencia de fuentes abiertas hay amplia evidencia que podría apuntar a que el gobierno de George W. Bush, o quizá él ni estaba enterado, pero otros como Dick Cheney, el vicepresidente, podrían haberlo estado, de una complicidad entre la inteligencia israelí, que seguía de cerca a los terroristas de Al-Qaeda antes de cometer los atentados del 11 de septiembre del 2001, y que presuntamente no delataron a Estados Unidos, o quizás no los tenían que avisar, alertar, porque estaban al servicio de un plan mayor, los saudíes, que apoyaron sin duda que se llevaran a cabo los atentados, y Estados Unidos, como por ejemplo Dick Cheney, que había ordenado que el sistema de defensa antiaérea en la costa este, donde fueron los atentados el 13 de septiembre del 2001, él ordenó que cortaran el sistema de defensa aérea. Una interesante coincidencia. Estoy apuntando que habría habido una complicidad de parte de estos tres estados, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, en los atentados para crear una justificación ante el pueblo americano, algo así como lo fue el ataque japonés de Pearl Harbor, para entrar en una guerra contra el mundo musulmán. Pero esa es otra historia. En cuanto a lo de Siria, sin duda ha sido una traición a los kurdos, pero hay también unos intereses de Estado, es un juego de ajedrez. ¿A qué me refiero? Resulta que, parece que las tropas americanas en el noreste de Siria, al este del Éufrates, se han retirado, pero a la frontera con Irak, no han salido al parecer completamente de Siria. Y se está especulando que ahora le tocaría a los rusos decidir si se van a enfrentar a los turcos para apoyar al ejército sirio que ha ocupado poblaciones como Kobani, Manbij, por ejemplo, cerca de Hasaka también, en el noreste de Siria, para proteger a los kurdos y al territorio soberano sirio de la invasión turca y de sus aliados radicales terroristas suníes, como el Ejército Libre de Siria, que van con las tropas turcas también y habrían cometido algunos de esos el asesinato contra esa líder política kurda
que fue asesinada pues ayer, creo, o antier. Así que, ¿qué harían los americanos? Ellos no se enfrentarían a los turcos porque son aliados de la OTAN, pero dejarían el plato a los rusos, a ver si los rusos se enfrentan a los turcos, que aparentemente son como nuevos amigos. Y yo creo que hay unos intereses maquiavélicos también detrás de la movida de los americanos. Bien. Pues bueno, ya con eso pues nos ilustraste cómo mueven las cosas y, como se diría en México, cómo mueven el atole los estadounidenses aquí en Oriente Medio. Ahora sí vamos de fondo. Lluís, dime cuál es la verdadera razón de que Estados Unidos envía todos estos miles de soldados. ¿Realmente es para defender a Arabia Saudí o lentamente se está preparando para lanzar una guerra contra Irán, o qué es, por favor? Esta estrategia lo que denota, más que una capacidad ofensiva, es una debilidad intrínseca o una sensación de debilidad de Arabia Saudí y de Estados Unidos. En primer lugar, me gustaría remarcar una cosa. El mayor aumento de tropas norteamericanas en Arabia Saudí se ha producido durante la administración Trump, a pesar de su retórica aislacionista y de su retórica de retirada de escenarios de conflicto en Oriente Medio. En el año 2015 solo había 320 soldados en territorio saudí. En 2017 eran 850 y en el año 2018 ya eran 2.500, con ahora el despliegue de estos 2.000, 3.000 soldados adicionales. Es decir, Trump estaría mintiendo con su retórica porque sus acciones no van en conjunción con sus palabras. En segundo lugar, ¿por qué digo que esto denota una debilidad? Primeramente, la estrategia de Arabia Saudí en sus proxy wars, especialmente en Yemen, no ha funcionado. Ha perdido ya la capacidad ofensiva en el escenario yemení. De hecho, ha habido confrontación entre los aliados de la propia coalición liderada por Riad. Y, por otro lado, lo que este despliegue de soldados denota es que Arabia Saudí no tiene capacidad para repeler potenciales ataques a sus infraestructuras críticas y necesita del apoyo estadounidense. Aparte, es decir, además de ser el principal importador de armas regional, todavía necesita el apoyo estadounidense para proteger sus infraestructuras. Y en este sentido también Estados Unidos lo que denota es una sensación de debilidad, una sensación de amenaza, porque lo que ha visto es que si hay amenazas de incendiar otros escenarios regionales, como la que lanzó Tel Aviv hace unas semanas amenazando con una guerra total contra Hezbollah, sabe que Teherán tiene la capacidad para responder incendiando otros escenarios regionales, en este caso atacando precisamente las infraestructuras saudíes. Lo que vengo a decir con todo esto es, y reitero, que este despliegue de tropas demuestra más una debilidad que un ánimo de iniciar una ofensiva. Bien, a ver, Lajos, tú especialista en inteligencia y en armas, ¿cómo ves este movimiento? ¿Es para preparar una agresión? ¿Es por miedo? ¿Es por vergüenza de que no funcionaron los sistemas de defensa para defender a Aramco? ¿Qué es, Lajos? Bueno, estoy sí de acuerdo ahí con lo que dice Lluís, que bueno, es porque los saudíes se consideran que no están capacitados aún con el armamento que han recibido, incluyendo sistemas Patriot, ¿no?, de defensa antiaérea y antimisil de Estados Unidos. No han sido capaces de defender sus aeropuertos, sus bases, su infraestructura de petróleo tras el ataque el 14 de septiembre con aviones no tripulados. Ya sabemos la tesis de los saudíes y de los Estados Unidos, que fue Irán con misiles cruceros. Esa es otra historia, pero los yemeníes están muy capacitados, los que se enfrentan a la agresión saudí y emiratí, para responder, y lo han hecho ya, con aviones no tripulados kamikaze que se estrellan contra el blanco al estar armados con explosivos. Pero hay una cosa interesante con Estados Unidos: política ambigua, me voy a explicar ahora. Y otra cosa, la visita de Vladimir Putin a Arabia Saudita, que ya les prometió tras el ataque contra el complejo petrolero saudí del 14 de septiembre, venderles los sistemas de misiles famosos S-400, quién sabe si hasta el S-500 en el futuro, que está en prototipo ahora, en desarrollo, más avanzado que el S-400, que como saben ustedes, se lo está vendiendo a Turquía, a la China, a la India, quién sabe si hasta Argelia ya se lo han vendido, muy sofisticado, de defensa antiaérea y antimisil también. Entonces, Irán no, pues, al ofrecérselo a los saudíes,
está tratando de crear una cuña, digo yo, entre Riad y Washington, porque no olvidemos que los turcos, por comprar el S-400, pues los Estados Unidos aplicarles sanciones, a prohibirles la venta del avión F-35 y misil a radar, que los turcos han sido socios en su desarrollo. Entonces, no sería caso que Putin, claro, pescando en aguas revueltas, ¿no? Una oportunidad, vender armamento. El armamento ruso sería superior al americano, a los Patriot, pero es una tentación a los saudíes a ver si compran el armamento ruso porque es superior en defensa antiaérea y antimisil que los Patriot, y entonces, claro, crean una cuña. O ¿qué haría Trump? ¿No? Impondría sanciones a los saudíes como lo ha hecho a Turquía, habría una división entre los aliados. Eso por un lado, esas maniobras que creo que Putin intenta hacer. Lo otro que quiero decir rápidamente es que hubo un simulacro el 28 de septiembre de que la base, el centro de mando, ¿no?, aéreo de la base de Al Udeid en Qatar, que es la mayor base aérea de los americanos y yo diría de la OTAN, aunque oficialmente no sea la OTAN, porque hay oficiales británicos, holandeses, belgas, canadienses, alemanes, franceses, italianos, por ejemplo, allí miembros de la OTAN, aunque no sea base de la OTAN. Entonces la evacuaron el 28 de septiembre en un ejercicio militar en caso de un ataque de misiles balísticos iraní, en caso de una guerra, y se trasladaron para el ejercicio a la base aérea Shaw en Carolina del Sur, creo que está temporalmente, y habían retirado el portaaviones Abraham Lincoln de la Quinta Flota basada en Bahrein del Golfo Pérsico en mayo. Lo desplegaron al Golfo de Omán, Mar Arábigo, temiendo los misiles iraníes. O sea que realmente los americanos tienen ya un plan de contingencia para evacuar muchas de sus fuerzas, al menos las ofensivas, de la zona en caso de guerra con Irán. Eso me diría que quizá temen realmente una guerra con Irán, y este despliegue de tropas pues sería hasta cierto punto una movida política en Arabia Saudita para reforzar a los saudíes, y claro, porque los saudíes son incompetentes en su defensa antimisil también. Bien, oye, dicen los estadounidenses que esto también es para dejarle claro y mandarle un mensaje a Irán de que no se atrevan a atacar otra vez ni amenazar a los soldados, y dijo así: no confundan nuestra prudencia con debilidad, y si lo hacen se arrepentirán. Estas palabras, ¿cómo las interpretas, Lajos, y cómo las interpretaría Irán? Bueno, sí, rápidamente, para que Luis hable también. Vamos a ver, yo considero que la acusación americana, y claro, saudí, porque lo habrían dicho los americanos, de que hubo un ataque de misiles de crucero iraní, no es realmente verdad. Digo, no se puede descartar, hablando ya como un elemento neutral fuera aquí en Puerto Rico, no se puede descartar, pero no lo creo. En parte porque los yemeníes han demostrado que pueden hacer ese tipo de ataque, y tienen un avión no tripulado, que ahora se me olvida el nombre, pero que tiene un alcance que puede llegar de esos kamikazes, ¿no?, o avión no tripulado kamikaze, que puede llegar allí a llevar a cabo ese ataque. Ahora, el misil crucero, ¿de dónde vino? Bueno, yo sospecho que analizando los restos de la cola que presentaron los saudíes, y era parte del bombo y platillo del argumento americano que fue Irán, un misil crucero de esos KH-55 que Ucrania heredó de la Unión Soviética por las bases de bombarderos Tupolev 95 y Blackjack, no Tupolev 160, que una parte de los misiles, eran como 1.200 misiles que heredaron los ucranianos. Tras la caída de la Unión Soviética, le dieron como una tercera parte a Estados Unidos que lo destruyera, la otra tercera parte se la devolvieron a Rusia, y la otra tercera parte no se dice, al menos que yo sepa, qué pasó. Y después, la década pasada, surgió la historia de que ilegalmente elementos ucranianos habían vendido a China y a Irán 6 o 10 misiles cruceros. Iban a vender otros 10, pero Estados Unidos protestó. ¿Y qué pasó con esos 10 que no vendieron los ucranianos? Yo sospecho que Estados Unidos usó de esos misiles y los hizo volar para que impactaran, o no los hizo volar, pero los hizo pedazos, y mostró los restos para acusar a Irán. Pero realmente son misiles que plantó Estados Unidos como una evidencia falsa para acusar a Irán. Bien, sí, porque ahí había que aclarar si los Patriot que están enviando ahora pues tienen la capacidad de interceptar misiles que vuelan bajo y drones que vuelan bajo, ¿verdad, Lajos? Sí, sí, claro. Bien, porque no tienen la capacidad, creo que no tienen la capacidad los Patriot de interceptar misiles que vuelen bajo.
Bueno, no tendría la capacidad de que vuelen bajo a menos que el misil, porque estos misiles tengo entendido que habrían sido lanzados pues por un bombardero estratégico soviético en caso de una tercera guerra mundial, y para tener el máximo alcance de 3.000 kilómetros habrían tenido que volar alto y no bajo, a menos que quizá al acercarse al objetivo lo hubieran hecho. Pero vuelvo y repito, considero que los restos de esos misiles cruceros fueron plantados por Estados Unidos, hicieron que los saudíes lo repitan para acusar a Irán. Es como los ataques esos contra petroleros de mayo y de junio en el Golfo Man, considero que no fue Irán, fueron los Estados Unidos o sus aliados para acusar a Irán y justificar una intervención militar. Pero el ataque realmente se llevó a cabo con aviones no tripulados de Yemen que habrían volado bajo, porque no olviden, son aviones pequeños realmente, los aviones no tripulados. Entonces son difíciles de detectar, y los Patriot fueron diseñados contra quizá probablemente misiles cruceros que vuelan alto o misiles balísticos de corto alcance, pero que claro, pueden ser fácilmente detectados. Y claro, aviones enemigos volando alto también. A ver, ahora sí voy con Luis. Luis, discúlpame, solo quería aclarar todos esos tecnicismos que Layos es experto. Yo te quiero preguntar dos cosas, Luis. Con todo esto que dice Layos, ¿no podría ser evidente que Estados Unidos ni busca guerra ni naranjas, sino lo que está buscando es apropiarse del petróleo de Arabia Saudí y está mandando esto, ya sea porque es una intención directa o porque está detectando ya problemas y fricciones dentro del reino y puede haber incluso hasta un golpe de Estado, y entonces está enviando más militares para eso? O dos, no es tan bien, o no podría ser evidente, esta sería otra hipótesis, que Estados Unidos pues comenzó a presionar militarmente toda la zona para crear un fantasma de miedo y venderle armas pues a todos los aliados y impresionarlos con que Irán era el peligroso, y así pues ni siquiera quiere guerra, pero lo que sí está ganando es en la venta de armas y ahora venta de servicios también, porque le está vendiendo la protección de 3.000 soldados. A ver, dime tu opinión acerca de estas dos hipótesis, Luis. Sí. En primer lugar, respecto a la hipótesis de una potencial caída del gobierno de Riad, es bastante poco probable, porque los regímenes autoritarios tienden a sostenerse en la medida en que proveen de bienestar social a su pueblo. Es verdad que Arabia Saudí es un régimen altamente represivo, pero es un régimen que, gracias a las rentas del petróleo, ha implementado un pseudo estado de bienestar bastante eficiente dentro del país. Mientras Arabia Saudí pueda seguir teniendo las rentas del petróleo, pueda seguir vendiendo y pueda seguir financiando o proveyendo este bienestar social, es bastante poco probable, pero además con el sistema cayendo instaurado dentro del propio régimen, que haya una caída del régimen de forma subversiva, digamos. Por otro lado, yo no creo que Estados Unidos haya provocado esta situación de tensión en Oriente Medio de forma deliberada, sino que esto es una consecuencia inesperada de la famosa política de máxima presión de la administración Trump. Me explico. Sí que es cierto, y eso es bien conocido, que desde el año 79, cuando se produce la Revolución Islámica, desde ese mismo momento Estados Unidos ha intentado una y otra vez hacer caer el régimen de Teherán, porque precisamente lo que le interesa a Estados Unidos de Oriente Medio es, como bien dices, el control de los recursos fósiles que hay en la región. Y un ejemplo de ello es la crisis diplomática que hubo con Qatar, cuando Qatar e Irán llegaron a un pacto para explotar la bolsa de gas que comparten en el Golfo Pérsico. Como eso no interesaba, Qatar, que es un estado en principio aliado de la órbita occidental, se convirtió de pronto en un mal estado y se apoyó que las potencias del Golfo, lideradas por Arabia Saudí, impusieran un bloqueo diplomático a Qatar. Es un ejemplo de los intereses de Estados Unidos en la región. Pero vuelvo atrás y explico el tema de la política de máxima presión. Como decía, la implementación de esta política y la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear es
que Irán, principalmente, y esto es dicho por la propia administración Trump, detenga su programa de misiles balísticos y, por otro lado, pues intentar subvertir el régimen iraní a través de provocar un caos social a través de las sanciones económicas. Gracias, Luis. Pero esto no ha funcionado porque precisamente la presión impuesta a Irán lo que ha provocado es que Irán gane poder regional. Creo que no me escucha, Luis. Luis, nos vamos, perdóname. Hay mucho para analizar. Gracias a los dos. Gracias, Layos. Abrazos a los dos. Les agradezco mucho. El problema para Estados Unidos, para ellos, se llama Irán. Porque ahora Rusia encabeza un movimiento con Irán y con Turquía para darle un golpe mortal al arma más poderosa de Estados Unidos. ¿Cuál cree que es? El dólar. Dicen los que saben que la Reserva Federal de Estados Unidos, la que imprime los billetitos estos verdes, no es más que el arma más poderosa de la CIA para controlar el mundo. ¿Cómo evitar el control? Piensa Rusia, dejando de jugar el juego, dejando de usar el dinero de Estados Unidos. ¿Podrá Rusia, Irán y Turquía comenzar la muerte del dólar? Mañana aquí lo analizamos en Detrás de la Razón. Buenas noches.